Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17? Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo 17. Pongámonos con absoluta reverencia. Vamos a leerlo de manera congregacional, es decir, todos al mismo tiempo. Juan, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 21. Dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cerremos nuestros ojos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, Dios eterno, altísimo, Señor. En esta noche se congrega aquí tu pueblo, Padre amado, para elevar alabanza, para elevar honor y loor a tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ministrando a través de tu palabra, ministrando y enseñando, oh mi Dios, aquello que necesita nuestro espíritu, aquello, oh mi Dios, que necesita nuestra mente, para poder comprender aquello, oh mi Dios, que estamos día a día en esta lucha constante, en este mundo, entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Oh Padre de la gloria, te ruego que tu palabra, oh mi Dios, en la boca de este tu siervo sea verdad. Y que, oh Padre de la gloria, sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo
donde vamos a estudiar, a escudriñar, a inquirir tu palabra. En el nombre de Jesús, quédate en medio de nosotros, Señor, y ministra conforme el deseo del corazón de cada uno de los hermanos, conforme al hambre espiritual de cada persona que haya venido en esta noche. Te ruego, Señor, que tú seas ministrándole a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Seguimos tratando el tema la carne versus el espíritu, las obras de la carne versus los frutos del espíritu. Y hermano, el domingo pasado estábamos viendo cómo nuestra concupiscencia puede concebir y puede dar a luz el pecado, ¿no es cierto? Rápidamente les hago el recuerdo, veíamos eso, ¿no? Que lo primero que debemos hacer y reconocer, hermano, es que en nuestro corazón, en nuestra alma, hay maldad. Así como el Señor dijo que el designio del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Eso es lo primero que tenemos que reconocer para, a partir de esa realidad, a partir de esa verdad, comenzar a ocuparnos del espíritu, más no de la carne. Entonces, hermanos, debemos de, teniendo en cuenta esto, ocuparnos del espíritu, alimentar las cosas del espíritu, pensar en las cosas del espíritu, invertir nuestro tiempo en las cosas espirituales, más no en las carnales. Entonces, hermano, el día martes continuamos hablando de este tema y ya nos fuimos a especificar ejercicios espirituales o prácticas espirituales que nos pueden ayudar, como dice la palabra del Señor, ocuparse del espíritu nos va a traer vida y paz, mas ocuparse de la carne nos va a traer muerte. Entonces hablamos de la oración personal que cada cristiano, cada individuo debe desarrollar como una relación íntima con Dios. La lectura de la palabra, hablamos del ayuno como un ejercicio espiritual, hablamos de la vigilia también. ¿Por qué debemos vigilar? ¿Por qué debemos ayunar? Todo eso ya lo estudiamos, hermano. Pero hoy día vamos a hablar de un ejercicio espiritual, hermano, que al parecer para muchos cristianos no tiene mayor trascendencia. Pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y esto es, hermano, el asistir a una iglesia local. El formar parte de una iglesia local. Y entonces ahí viene la pregunta, y hay muchas personas que se autodenominan cristianos, pero no están dispuestas a pertenecer o a congregarse a una iglesia. Pertenecer o congregarse a una iglesia es ocuparse del espíritu, es alimentar el espíritu. Eso lo vamos a estudiar, hermano, y por eso hemos partido de esta porción de Juan capítulo 17, en donde está la oración de Jesús. Ahora, muchas veces Jesús ha orado. A lo largo de los evangelios vemos muchas oraciones de Jesús. La primera oración es el Padre Nuestro, que es una oración modelo de la cual debemos de basarnos para orar. Pero en esta oración, hermano, hay algo particular, que es una de las oraciones previas al arresto de Jesús. Es una de las últimas oraciones antes de que Jesús sea apresado. Estamos hablando que Jesús está terminando el proceso de formación de los discípulos. Y ahora, hermano, estos discípulos, a pesar de haber estado 3 años con Jesús, había muchas cosas que no entendían. Había muchas cosas que todavía no aprendían. Entonces, hermano, Jesús se derrama en oración, orando, dice, levantando los ojos al cielo. Levantando los ojos al cielo, Jesús comienza a orar, hermano, y comienza a pedir, ¿por quiénes? Por aquellos pequeñitos, por aquellas ovejas que el Padre le había dado para que Él salvase. Porque ahí dice clarito, hermano, qué es lo que el Padre le dio. Y comienza a pedir, hermano, en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, en esta oración, hermanos, Jesús revela el deseo de su alma, el deseo de su corazón, que cuide primeramente, que Dios cuide al pueblo de Dios, que se comienza por medio de los discípulos, que Dios los cuide. Pero ¿cuál es la petición, hermano? ¿Cuál es el deseo o cuál es la súplica que Jesús le hace al Padre? Que sean uno, que estén unidos. Porque, hermano, en el último versículo del capítulo anterior, mire cómo termina el capítulo. Dice en el 33 del capítulo 16 de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces viene encadenado. Ya vamos a ver que en Salmos es algo muy parecido. ¿Encadenado a qué? A los tiempos difíciles, a las persecuciones. Dice aquí, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, recordemos que estamos hablando de ejercicios espirituales. Asistir y formar parte de una iglesia es ocuparse del Espíritu. ¿Por qué? Primeramente, hermano, tenemos que definir dos cosas. Si nosotros nos denominamos cristianos y no asistimos a una iglesia regular, entonces, hermano, una de dos, nos está faltando leer la palabra, nos está faltando leer la Biblia, porque en la Biblia el Señor nos habla de estar unidos. El Señor en esta porción nos dice que Jesús deseaba que su pueblo esté unido, hermano. ¿Por qué? Porque van a venir aflicciones, porque van a venir muchas persecuciones, porque que un cristiano sobreviva en medio de este siglo es algo relativamente difícil, hermano. En el sentido, ¿por qué? Porque la corriente de este mundo, los afanes de este siglo, la vanagloria de la vida, está cada vez, hermano, más y más influyendo en la vida del cristiano. Ahora, la iglesia no es una estructura, hermano, y eso tenemos que sacar de nuestra mente en una religión. Es el grupo de personas que han creído en Jesús, que han sido renovados por Jesús y que día a día viven la vida eterna. Que dice aquí, hermano, ¿cuál es la vida eterna? Dice, y esta es la vida eterna en el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le decía, si somos cristianos, hermano, y no queremos asistir a una iglesia, primero nos falta leer la Biblia. Y segundo, no tenemos claro los planes de Dios. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que en la iglesia, aún en la situación que se encuentre, la iglesia, hermanos, juega un papel fundamental para cumplir los planes y propósitos de Dios. No se va a llegar a cumplir los planes de Dios con cristianos llaneros solitarios que se queden en su casa, que no haya confraternidad. Son las iglesias organizadas. Y usted puede decir, no, pero es que en la iglesia hay trigo, hay cizaña. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Si en la iglesia van algunos, yo he visto que son hipócritas. Hermano, aunque sea un porcentaje, aunque sea el 50% o menos de la iglesia, que sean verdadero trigo, ese 50% va a producir y fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano. Y si usted no lo cree, entonces ¿cómo es que ha llegado hasta la actualidad el evangelio? A lo largo de más de 2000 años desde que Jesucristo murió, el evangelio ha seguido y ha seguido. ¿Será que en los tiempos de antes las iglesias eran 99.9 trigo? ¿Será que en el tiempo de antes no habían hermanos que se apartaban o no habían hermanos que se confundían? Siempre lo ha habido, hermano. Pero el porcentaje de trigo, aunque sea muy pequeño, hermano, es lo que va a fructificar, es lo que va a dar testimonio, es lo que va a contribuir al plan maravilloso y celestial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan del Señor, hermano?
¿Cuál es el plan del Señor? Porque aquí el error a veces, hermano, es razonamientos personales, criterios personales. ¿Usted está viviendo en función suya o en función de los planes de Dios? Porque el plan eterno de Dios es, hermano, que el evangelio llegue a todas las naciones, que el evangelio del Señor sea predicado a todo el mundo. Ese es el plan del Señor y ese plan debe estar por arriba de cualquier plan personal de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Si somos hijos de Dios, hermano, entonces el plan de Dios debe estar como prioridad. Y para eso la iglesia juega un papel fundamental. Estoy hablando en términos generales de la iglesia. Si la iglesia no se hubiera organizado, si la iglesia no hubiera permanecido, no se hubieran enviado misioneros a diferentes partes del mundo, no se estarían enviando hasta este momento misioneros, no habrían canales cristianos, no habrían radios cristianas, no se estaría predicando el evangelio. La iglesia, hermano, con aprobación o sin aprobación de algunas personas, es una pieza fundamental en todo el andamiaje del plan de Dios para que Cristo venga por su iglesia, para que Cristo venga por la novia. Entonces, si hablamos que tenemos que orar, gloria a Dios. Si hablamos que tenemos que ayunar, gloria a Dios. Si hablamos que tenemos que leer la Biblia, gloria a Dios. Pero si oramos en nuestra casa y leemos la Biblia en nuestra casa y no buscamos la unidad con el cuerpo de Cristo, entonces no estamos leyendo la Biblia ni estamos orando como debemos hacerlo. Porque cuando el Espíritu habla, hermano, el Espíritu no le va a decir nada que no esté en contra de la palabra. Y si viene, dice la Biblia, si ven un ángel del cielo que le cuente otra cosa, no haga caso. Porque tiene que estar coherente con lo que dice la Biblia. Y el Señor nos demanda, y el deseo del corazón de Jesús delante del Padre, ¿cuál era, hermano? Que sean uno, que estén unidos. ¿Unidos como quién? Como marido y mujer. Dice unidos como tú y yo, es decir, como Dios y Jesús. Imagínense el nivel de unidad que quiere Jesús para la iglesia. Porque, hermano, Jesús no hacía nada que no le agrade al Padre. Jesús no hacía nada si no consultaba con el Padre. Mira que él era Dios y el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces usted ha tentado al Señor su Dios? A veces tentamos al Señor, hermano, no siendo prudente, no administrando bien las cosas. Pero, hermano, vemos que la iglesia tiene un papel fundamental para el plan de Dios y para la sobrevivencia, para la subsistencia del cristiano. Porque, hermano, el cristiano que está solito en su casa, tarde o temprano, o se termina de enfriar o se confunde. No es que vinieron a visitarme los testigos de Jehová y como venían a visitar, yo voy con ellos, se escucha bonito lo que dicen. Se confundió, hermano. Así dice la palabra del sembrador. Cayó, estuvo un momento, pero después vino un viento, se la llevó. Entonces, hermano, tenemos que estar fundamentados en la palabra. Y el Señor dice aquí, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí vemos, hermano, el respaldo para la palabra. Pero quisiera que me acompañe, hermano, y nuevamente vamos a ver cómo relaciona la palabra de Dios, el estar en la casa de Dios con las tribulaciones. Salmos capítulo 27. Y, hermano, ¿sabe qué? Es increíble porque a veces la gente que dice llamarse cristiana o que dice que ha leído Biblia, hace lo contrario. Porque si tiene una prueba, falta la iglesia. Si tiene una angustia, falta la iglesia. Cuando la palabra del Señor me dice, hermano, aquí, 27:4 de Salmos dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí es interesante, hermano, y si puede subraye la palabra para. ¿Para qué usted viene a la iglesia, hermano? Aquí dice, para contemplar la hermosura de Jehová. No para ver la hermosura de los hermanos, de las hermanas o del pastor o cómo están vestidos. No, la hermosura de Jehová. ¿En qué está pensando en este momento usted? Tiene que estar pensando en Jehová, en lo que el Señor le está hablando a través de la palabra. Dice, ¿para qué más? Para inquirir en su templo, para meditar en su palabra, para decir, bueno, Señor, esto no entendía la importancia que tiene como ejercicio espiritual asistir a la iglesia. Ahora vamos a lo que yo le decía. Comenzamos desde el versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y usted va a ver que pone en el muro de Facebook, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Gloria. Pero lea el siguiente. Lea el siguiente. Entonces ponen, aunque un ejército acampe contra mí, pero no asiste a la iglesia. ¿Qué dice el siguiente versículo? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. No dice, y esta veré si cumplo. No, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, a veces debemos revisar nuestras prioridades cuando vamos a la iglesia. Porque hay hermanos que vienen a la iglesia y dicen, uy, yo me desanimo cuando voy a la iglesia, me decepciono. Es que no sé qué viene a ver usted, hermano. Hay personas, hermanos, que vienen y esperan un espectáculo en la iglesia. Un gran concierto, una gran oratoria. Gloria a Dios cuando se puede hacer eso, hermano. Pero nosotros, ¿qué dice aquí? Yo vengo a la casa de Jehová a contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuándo va a cambiar eso, hermano? Dígame si cuándo va a cambiar la hermosura de Jehová. ¿Será que el Señor va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar la fidelidad de Jehová? ¿Cuándo va a cambiar la omnipotencia de Dios? Nunca. Jamás. Ahora dígame, ¿cuándo usted va a aprender todo de la Biblia? Jamás, hermano. Y si usted cree que ya aprendió todo, entonces usted está más cerca de la apostasía que del cielo. Porque, hermano, de la Biblia usted siempre va a aprender algo nuevo. De la palabra de Dios siempre va a aprender algo nuevo. Porque esto no es un libro de texto, no es un libro de filosofía. Es la palabra inspirada por Dios, que es digna para redarguir, para corregir, para instruir en verdad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la palabra de Dios. ¿Será que ya aprendió todo de la palabra de Dios? Cuidado, va a caer en ese vacío. Cuidado. Si los científicos, los doctores, los profesionales tienen que estarse actualizando porque sacaron su título hace 10 años, ya ahora las cosas han cambiado. Antes tenían en la pared una cosa con fluorescente y ponían ahí la radiografía. Y se ponían a ver en la luz la radiografía. Ya no. Y ahora todo es por computadora. Y eso, que hermano, es ciencia. Acá le estamos hablando de algo sobrenatural, que es la palabra de Dios. Por eso decía la palabra en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermano, recuerda lo que estamos hablando. Ejercicio espiritual para ocuparnos del espíritu. Asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia. Porque, hermano, cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a contemplar la hermosura de Jehová y a inquirir en su templo.
Porque Él me esconderá, escuche bien, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, porque sobre una roca me pondrá en alto. Un par de páginas atrás, hermanos, Salmos 23, 6. ¿Qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acabamos de hablar, hermanos, la importancia del papel de la iglesia para el cumplimiento del plan de Dios. Hermanos, si no hubiera iglesia, hermanos, entonces el plan de Dios no estaría caminando. Y es más, yo se lo puedo decir, que es Dios quien ha guardado, es Dios a través de su Espíritu Santo quien ha estado guardando para que el Evangelio siga pasando de generación en generación. Y aunque en la iglesia haya muchas cizañas, levantar aunque sea un pequeño remanente de trigo que fructifique, que produzca al 30, al 60 y al 90 por uno, y ese pequeño remanente, hermanos, será suficiente para que el Evangelio siga siendo predicado por todos los siglos, por todas las edades, hasta que Jesucristo venga por su iglesia. No, que el hermano de aquí es así, que el hermano aquí, la hermana de acá viene toda pintada, que la hermana de allá viene todo con pantalones. Eso es ocuparse de la carne, ¿no? Parece inofensivo, pero es ocuparse de la carne. ¿Y la Biblia qué dice? El ocuparse de la carne es muerte. Y las peores prácticas o ejercicios de la carne, digámoslo así, son aquellos que parecen inofensivos. Esos son los peores, hermano. Los que parecen inofensivos, los que parecen que no pasa nada. Entonces, hermano, de la misma manera vamos a ir ahora a Salmos 84, 10. Dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermano, la iglesia, formar parte de la iglesia, no solo que es un ejercicio espiritual para nuestro crecimiento espiritual, sino que, hermano, es una pieza fundamental para que el plan de Dios se cumpla. El plan de Dios se cumpla. ¿Cuál es el plan de Dios, hermano? Usted recuerda esa porción que dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahí viene un detalle, hermano, que hay personas que han olvidado eso. Hay personas que se han olvidado de dónde Cristo les sacó. Nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido llamados. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios de la iglesia. Para eso el Señor a todo el pueblo lo une y pide que sean uno. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso le digo que ahí el problema, hermano, radica en que hay personas que se han olvidado lo que hizo Cristo en su vida. Por eso vamos a la segunda epístola de Pedro, hermano, y vamos a ver. En el capítulo 1, hermano, nos habla de la naturaleza divina. Y desde el versículo 5, hermano, nos comienza a decir que con toda diligencia tenemos que poner a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Pero si estas cosas están en vosotros
escuche bien, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recalcar porque muchos dirán, yo paso ocupado, yo no estoy ocioso. No importa ocupado en qué esté. Aquí se refiere que usted dé fruto en cuanto al conocimiento, ¿qué dice? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted puede pasar trabajando las 24 horas del día. Pero si no es en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, entonces no cuenta. Entonces sigue diciendo, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no se ha preocupado con diligencia, porque mire que dice, con diligencia tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera. No dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Qué más dice? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué triste, hermano, llegar a esto. Pero ¿sabe qué? En medio de eso, hermano, está la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo entró en sí y dijo, debo regresar a la casa de mi padre. Entonces, hermano, si usted ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, tiene que hacer lo que hizo el hijo pródigo. Porque, hermano, ¿para qué ha sido llamado usted? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y usted dirá, bueno, yo puedo predicar yo solo, no necesito ir a la iglesia para eso. Gloria a Dios si usted lo puede hacer. Pero hemos visto en Juan, hermano, que el deseo de Dios es que estemos unidos, así como Jesús está unido con el Padre. Hemos visto, hermano, en Salmos 27, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero también dice, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, no los errores del hermano, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y acá, hermano, termina diciendo, por lo cual, hermanos, en el 10, San Pedro 1:10, procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablamos hace un momento del plan de Dios, ¿no? Dijimos que la iglesia cumple un plan fundamental en el plan de Dios. Y si nosotros no asistimos a la iglesia, si nosotros no formamos parte de la iglesia, entonces, hermano, no estamos trabajando en función del conocimiento del Señor Jesucristo. Pero aquí, hermano, en este versículo 10 y 11 nos dice dos cosas que deberían regir la vida del cristiano. En primer lugar, hermano, dice en el versículo 10, la última parte dice, no caeréis jamás. ¿Cuántos aquí quieren caer? Debería ser uno de nuestros objetivos. Debería ser una de las cosas que roguemos a Dios, no caer jamás. Mantenernos firmes hasta que Cristo venga. Primer objetivo. Ya hablamos del plan de Dios. Ahora, nuestro objetivo como cristianos debería ser mantenernos firmes y no caer jamás. Y en segundo lugar dice, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí están nuestros dos objetivos, hermano. No caer jamás o ser fiel hasta el final. Y, hermano, también tener la entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese debería ser nuestro objetivo que direccione nuestra vida. Ahora, como cristianos, para obtener este objetivo, es necesario que asistamos a la iglesia.
es necesario que tengamos comunión los unos con los otros. Es necesario, hermano, que podamos desarrollar el hábito de ir y a la iglesia, de tener comunión con el pueblo de Dios como ejercicio espiritual. Por eso dice aquí, no caeréis jamás. Pero hermano, ahí viene la clave. Y esto yo se lo digo como consejo personal. En el momento que usted comience a olvidarse de la purificación de los antiguos pecados, usted está cerca de caer. Proverbio dice, antes de la caída viene la soberbia. Antes de la humillación viene la altivez de espíritus. Cuando comenzamos a olvidarnos nuestros antiguos pecados que fueron purificados, hermanos, estamos peligrando de caer. Porque hermanos, jamás, no importa cuántos años tengamos en iglesia, no importa cuántos títulos hayamos obtenido, no importa cuántas veces nos hayan honrado, nunca, jamás debemos olvidarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados, porque siempre, hermanos, siempre vamos a ser pecadores delante de la santidad del Señor Jesucristo. Eso sí, arrepentidos, eso sí, lavados a precio de sangre, pero pecadores. Por eso hablábamos de que lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, es nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y hemos visto aquí, hermano, primero que asistir a la iglesia, hermano, es un ejercicio espiritual, que es el deseo de Jesús, es el deseo del alma, del corazón de Jesús, que lo fue tan importante que fue el motivo de oración en la última oración antes de ser aprendido. Segundo, hermanos, que la iglesia como tal, como institución, cumple un papel fundamental para que se cumpla el plan eterno de Dios. Hermanos, si no fuera la voluntad de Dios que existieran iglesias, ya el Señor las hubiera exterminado. Por eso, hermano, si hay alguna persona que no considera o que no cree que hay que asistir a la iglesia, entonces, hermano, tiene que leer la Biblia, pero primero tiene que arrepentirse y pedir la guía del Espíritu Santo. Porque, hermano, está leyendo la Biblia sin la guía del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor nos llama a estar en unidad. La palabra del Señor nos llama a juntos, unánime, regocijarnos en la casa del Señor, juntos el pueblo de Dios, gozarnos y alabar el nombre del Rey que vive. Eso nos llama el Señor, hermano. Y por último, hermano, vimos que los objetivos que deberíamos tener nosotros como personas, que es no caer jamás, y tener entrada libre y generosa al reino de Dios, hermanos, también, hermano, nos ayude el asistir a la iglesia. El formar parte de una iglesia. Pero más allá de todo, hermano, la relación, la interacción con los hermanos. Porque como yo le decía, hay muchos que no vienen a contemplar la hermosura de Jehová. O tal vez viene a contemplar la hermosura de Jehová y en el momento ve a un hermano que comete una cosa, ve al otro que dice una palabra, ve a la de allá que viene vestida de una manera incorrecta o que no es decorosa. Y el diablo le pone cosas en la mente, le dice, no, es que mira, esta iglesia, estos hermanos y esto. ¿Pero a qué viene, hermano? A ver la hermosura de Jehová. Esa debe ser nuestra prioridad, buscar a Dios, contemplar la hermosura de nuestro Dios, contemplar la santidad, la fidelidad, la perfección de nuestro Dios. Amén. Y todo eso se da en iglesia. Entonces, si vamos a ocuparnos del Espíritu, si vamos a tener estos dos objetivos, no caer, no apartarnos, no enfriarnos y tener entrada generosa al reino de los cielos, tenemos que trabajar y vivir en función de obtener esos objetivos. Y si queremos obtener esos objetivos, que no caer jamás,
y llegar al reino de los cielos, entonces, hermanos, tenemos que ver, como dice la palabra, ocuparnos del Espíritu. Ya hablamos de orar, hablamos de ayunar, de vigilar. Ahora, hermano, hablamos de lo importante que es asistir a la iglesia para poder lograr nuestro objetivo, que es no caer jamás y tener entrada al reino de Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a llegar hasta ahí. Y si en algún momento, hermano, usted en su mente o en su corazón ha considerado o ha tenido la idea, hermano, de que no hay mayor importancia en asistir a la iglesia, este es el momento para que usted se arrepienta. Este es el momento para que usted se arrepienta, hermano, y le pida perdón a Dios por eso. Cierre sus ojos ahí donde está y en la intimidad de su pensamiento, en la intimidad de su corazón, ¿puede usted conversar con Dios? Te bendecimos, Señor. Oh Padre eterno, queremos, oh Padre, al terminar este mes, que hemos estudiado la carne y el espíritu, queremos terminar, oh Señor, proponiéndonos firmemente ocuparnos del espíritu, proponernos desarrollar esos hábitos espirituales, esos hábitos, Señor, que nos van a producir vida eterna y paz. Señor, te ruego que nos perdones si en algún momento hemos considerado o hemos menospreciado el asistir a la iglesia. Si en algún momento, Señor, hemos tenido en menos el pueblo de Dios, sin considerar que tú eres el dueño de todo, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad, mi Señor. Te ruego que nos perdones, que nos limpies con tu sangre preciosa, Padre, y que pongas en nosotros firmemente y que nos hagas consciente de la decisión de a partir de hoy, oh mi Dios, ocuparnos del Espíritu, ocuparnos de los hábitos espirituales como orar, ayunar, vigilar, leer la Biblia y asistir a la iglesia, amar a nuestros hermanos, amarnos unos a otros, si es necesario exhortarnos unos a otros. Pero Señor, que de ahora en adelante podamos ocuparnos del Espíritu, mas no de la carne. Ocuparnos en las cosas, oh Señor, que te agradan, las cosas que te glorifican. Y que cada vez que vengamos a tu casa, Señor, vengamos a contemplar tu hermosura. Porque es lo único que no va a cambiar nunca, Señor. Porque en ti no hay sombra de variación, no hay duda. Sino, oh mi Dios, tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Tú eres el gran yo soy. Oh mi Dios, gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.